tema nos habla del régimen financiero público. Y esto es sobre las finanzas del Estado. ¿Ok? Entonces, la palabra finanzas ¿a qué se refiere? Se refiere a poner término a algo mediante un pago. Son prestaciones pecuniarias, finanzas. La parte financiera se encarga o se refiere a la hacienda pública. ¿Qué es esto? Cuestiones bancarias, cuestiones bursátiles, negocios mercantiles. ¿Qué es el financiamiento? El financiamiento van a ser los medios de pago. ¿Para qué? Para concretar un proyecto económico. Entonces, tomando en cuenta lo que son las finanzas, la parte financiera y el financiamiento, la actividad financiera, ¿a qué se refiere? A la obtención de recursos por parte del Estado para cubrir el gasto público. Esa es la actividad financiera. Entonces, su siguiente diapositiva, ¿qué dice? Ramas de derecho financiero. Antes de eso. Derecho financiero. Ahí está. Derecho financiero, sí, por favor. Dice, derecho financiero, disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de normas que reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los medios económicos que necesitan el Estado y los otros órganos públicos para el desarrollo de sus actividades y el estudio de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, entre los ciudadanos y el Estado y entre los mismos ciudadanos. Ok, entonces, todo esto se traduce en esto. La hacienda pública. ¿De qué se va a encargar? ¿A qué se refiere la hacienda pública? Eso lo dije. Son cuestiones bancarias, cuestiones bursátiles, negocios mercantiles. Nos habla de los ingresos y de los egresos del Estado, de cómo se provee de recursos para la satisfacción de necesidades de quienes, de los administrados. Entonces, ramas de la cuestión de finanzas relacionadas con el derecho administrativo. Número 1, derecho financiero. ¿Por qué? El derecho financiero en relación con el derecho administrativo va a establecer la regulación jurídica del presupuesto. Va a gestionar el patrimonio nacional. Esa sería como su relación. ¿Por qué el derecho financiero? Derecho crediticio. ¿De qué nos habla el derecho crediticio? ¿Qué tiene que ver con el Estado? Inversiones estatales, la deuda pública nacional, etc. Derecho penal financiero, delitos en materia fiscal, evasión fiscal, falsificación de facturas, etc. Derecho penal financiero. Derecho tributario, en otras palabras, es todo esto. Es todo esto. Es cómo el Estado se provee de recursos. ¿Para qué? Para el gasto público. Para poder cubrir ese gasto público, para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y por último, el derecho fiscal. ¿Por qué? ¿De qué se encarga el derecho fiscal? ¿No han llevado fiscal? Sí. Pero sí saben qué es el derecho fiscal. Los impuestos. Regula, determina los impuestos. Y los impuestos que se refiere a cuestiones de que nosotros tenemos la obligación, así como las contribuciones. Ahorita vamos a ver la diferencia entre, no es lo mismo un impuesto y una contribución. Entonces, esas son como las ramas. ¿Qué dice la siguiente diapositiva? Dice, los objetivos del Estado en materia financiera, realización del bienestar social, realización de la seguridad, realización de la justicia social. Ok, para llegar a estos tres objetivos, que es el bienestar social, la justicia y la justicia social y la seguridad, existe una figura que se llama política hacendaria. La política hacendaria va a ser un proyecto, una forma a través de la cual el Estado va a cumplir sus objetivos, sus metas y todo esto en materia de economía. Pero obviamente para llegar a estas metas necesitamos establecer 3 puntos importantes y son los que tenemos ahí: bienestar social, seguridad y justicia social. Entonces,
La siguiente diapositiva nos habla de ingresos federales. Ya no nos vamos a detener tanto a estar leyendo las diapositivas. Toda recepción de numerario en arcas del Estado se va a considerar un ingreso, aun cuando este no tenga el carácter de definitivo. Para eso está su siguiente diapositiva y nos habla de los créditos fiscales, artículo 4, Código Fiscal de la Federación. Y bueno, lo que dice que son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado, sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones y bla, 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 ¿no? Entonces, cuando hablamos de ingresos, la recaudación de estos ingresos, ¿quién la lleva a cabo? Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estos ingresos se van a dividir en dos: ingresos tributarios y los ingresos financieros. Ingresos tributarios, ¿a qué se refiere? A lo que pagan los contribuyentes. Nosotros, ¿no? La obligación de los mexicanos para contribuir al gasto público. Esos son los ingresos tributarios. Y los ingresos financieros provienen de las diversas fuentes de financiamiento. ¿Para qué? Para poder, se me fue la palabra, para poder complementar a los ingresos tributarios. Son diversas fuentes de financiamiento. Y entonces ahí les puse una palabra, el empréstito. ¿Saben qué es el empréstito? ¿No? Ok. Cuando una sociedad necesita un financiamiento muy elevado, obviamente pues no puede recurrir a un solo prestamista, un solo bonista, obligacionista, como se le llame. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Distintos prestamistas, distintos obligacionistas, distintos bonistas van a realizar pequeños préstamos. Son pequeños préstamos que en su conjunto van a integrar un solo préstamo, que en su conjunto van a poder financiar esa necesidad de esa sociedad. Y eso va a ser el empréstito. Van a ser pequeños préstamos, que en su conjunto van a integrar uno solo. ¿Por qué? Porque hablamos de que si en su momento una sociedad necesita de un préstamo muy elevado, como se dice, no hay forma de que una sola, digamos, persona física, una persona moral pueda solventar toda esa parte. Entonces, este empréstito entra dentro de los ingresos financieros. ¿Por qué hablamos dice ingresos tributarios ordinarios, ingresos financieros extraordinarios? Porque dentro de los ordinarios tenemos impuestos, contribuciones, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, etc. Dentro de los ingresos financieros están los empréstitos y además están todos los financiamientos extras que lleva a cabo el Estado. ¿Para qué? Justamente para cubrir lo que no puede cubrir con los ingresos tributarios, que serían en este caso los ordinarios, ¿no? Entrando en este tema, de acuerdo al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se clasifican en 4. Impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Esa es la clasificación de las contribuciones. Entonces, tenemos una diapositiva que nos habla la siguiente, el concepto. Sí. Yo tengo una duda en el empréstito. ¿El empréstito se refiere a la deuda adquirida por México a organizaciones internacionales o es deuda adquirida a través de inversión a la Bolsa Mexicana de Valores? No, mire, la deuda pública nacional que se encuentra dentro del derecho crediticio tiene que ver con una cuestión que se regula a través del presupuesto de egresos de la Federación. Se le asigna un presupuesto al Estado. Ese presupuesto lo tiene que proyectar a distintos, a distintos puntos. A salud, educación, etc. Ok. Deuda pública nacional no tiene nada que ver con una cuestión de empréstito. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de ingresos financieros, que se refiere a extraordinarios, y son dentro del mismo estado, dentro del mismo país. O sea, la deuda pública nacional es una cuestión aparte. Aquí estamos hablando únicamente de los ingresos que percibe el Estado, ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios. Entonces, ¿un ejemplo de quién hace esos empréstitos?
entre mismas sociedades, es el ejemplo que les había puesto. Una sociedad necesita, para poder crecer, un crédito muy grande, un financiamiento. Entonces recurre a otras empresas, recurre a otros empresarios, recurre a otras personas físicas. ¿Para qué? Para que le ayuden a poder ampliarse. Entonces el empréstito es eso, justo pequeños préstamos de todos estos socios, de todos estos empresarios, para que puedan armar un solo préstamo. O sea, son pequeños préstamos de distintas personas. Es lo mismo, es como si a ti te hiciera falta dinero, vas y le pides préstamo. Entonces básicamente lo entiendo como que entra a la Bolsa Mexicana de Valores cuando los estados se endeudan o meten deuda a las inversiones dentro de la Bolsa de Valores. Sí, pues son grandes empresas. Es que le repito. No, pero la diferencia entre un préstamo y una emisión de valores es eso. Si tú como gobierno haces una emisión de valores, tú le das al público en general un bono. Y el empréstito es pedir un préstamo así a empresas. Sí, o sea, entre nosotros. Está hablando de bolsa de valores, está hablando de inversiones estatales, está hablando de deuda pública nacional, y eso está dentro de un derecho crediticio. Nosotros estamos enfocados a una cuestión interna del Estado, donde va a financiar, donde va a obtener ingresos. ¿A través de quién? En este ejemplo, ingresos tributarios a través de contribuyentes, y de ingresos financieros extraordinarios a través de personas físicas, personas morales. ¿Por qué? Porque hablamos de contribuciones, y es lo que el siguiente tema que tienen en su diapositiva nos habla del impuesto. ¿El impuesto qué es? Una forma a través de la cual el Estado se provee de recursos sin que nosotros como particulares tengamos derecho a una contraprestación. Entonces va a decir, ¿y eso no tiene que ver con una contribución? Sí, pero no es lo mismo un impuesto y una contribución, que tiene que ver justamente con el tema. ¿Por qué? Porque una contribución es todo lo que tanto personas físicas como personas morales aportan, dan. ¿Para qué? Para cubrir el gasto público. Un impuesto no. No es lo mismo un impuesto que una contribución. ¿Por qué? Porque todo impuesto puede catalogarse como una contribución, pero no toda contribución es un impuesto. Código Fiscal de la Federación, tipos de impuesto, tenemos IVA, ISR, impuesto a la tenencia de vehículos, a la adquisición de bienes inmuebles, al comercio exterior, etcétera, un montón de impuestos, ¿no?, que están establecidos en la ley. Por eso les digo, son una forma de contribuir, ¿sí?, los impuestos, pero no toda contribución va a ser un impuesto. Un ejemplo, las donaciones que se realizan al Estado. Eso es un ejemplo de una contribución que se está haciendo al Estado, mas no es un impuesto. Los impuestos están establecidos en la ley, así categóricamente están establecidos. ¿Cuáles son los impuestos? Por eso, no es lo mismo lo que me está señalando sobre inversiones estatales, sobre deuda pública nacional. ¿Por qué? Porque eso está dentro de un derecho crediticio y está ya hablando de una cuestión de internacionalización. Aquí estamos hablando de un Estado que se va a proveer de recursos a través de ¿qué? De ingresos, sean tributarios, sean financieros. Dentro de los financieros tenemos justamente esta parte del empréstito, y que va a ser una economía interna, que no va a impactar directamente en una cuestión en una cuestión internacional. Oiga, profesor, entonces ahí entra el federalismo fiscal, cuando un Estado no entra, no puede, los ingresos que le manda obviamente el Estado no le son suficientes a ese Estado, entonces es donde se entra el empréstito. Sí, justamente, porque estamos hablando de una cuestión interna, de un país, no específicamente digamos de San Luis Potosí, sino de todo el país. Estamos hablando de cómo se puede llevar a cabo un financiamiento tan elevado, pero a través de socios, a través de sociedades, a través de empresarios, a través de personas morales, que van a integrar un préstamo. O sea, son pequeños préstamos, ¿sí? No estamos con cuestiones de deuda pública nacional, de inversiones en el extranjero, de nada de eso. Estamos hablando de ingresos del propio Estado, dentro de su mismo marco de economía. ¿Ok? ¿Dudas?
¿Sí? Sí. ¿El empréstito es deuda o no es deuda? No es deuda, se vuelve deuda después de que se conforma el empréstito. Yo no puedo tener, nosotros como mexicanos tenemos deudas y seguimos pidiendo préstamos, ¿no? Pero el empréstito se conforma por una necesidad de poder solventar algo. Tal vez puede ser una deuda y necesita de varias aportaciones para poder conformar ese empréstito. Pero digamos, el empréstito como tal es para poder crecer, para poder hacer alguna sociedad, por eso necesita un préstamo tan elevado. Si se vuelve deuda, sí, pues después, ¿por qué? Porque esa sociedad tiene que pagarle a todos estos prestamistas, ¿no? O sea, ese empréstito se convierte en una deuda. Pero antes de, no es una deuda, se vuelve deuda después de. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? No, profesor, gracias. ¿Seguros? ¿Seguros? Porque luego... ¿Dónde? Le hicimos caso. A ver, esperen. Miren, les pregunto que si tienen dudas, ¿por qué? Porque el día del examen, vean lo que pasa. O sea, hay personas a las que les fue bien, hay personas a las que no. Pero, o sea, fue lo mismo que yo les dije. El tema es que pidieron opción múltiple, la mayoría, no todos, ¿sí? Y es muy confuso. Entonces, aquí dentro de este tipo de exámenes hay muchas trampas. ¿Por qué? Porque una sola palabra puede cambiar totalmente todo el sentido de la oración. Lo que le comentaba a sus compañeras que estuvieron aquí al final conmigo y que mientras estaba calificando, dentro del mismo examen pues hay muchas trampas. Una de ellas es que absolutamente todas las respuestas eran la letra C. Y uno haciendo un examen así dice, no, ¿cómo crees que, cómo chingados voy a poner todas C? O sea, no. Por ejemplo, aquí dice, son características de la población del Estado. Y yo se ve que es unidad jurídica, sociológica y demográfica. Esa respuesta está bien. Aquí lo dice eso. Está en su diapositiva. No, pero sí lo dividí en demográfico, demográfico. No, es la C, sí. Demológico, demográfico y unidad jurídica. Sí. Es demográfico, sociológico y la unidad jurídica. No. Muy bien, entonces sí era el apunte también. Así está en el apunte. A ver. No, yo no les dije eso. Está una foto, tengo el apunte. ¿Qué dice? Sí, demográfico, unidad jurídica y demológico, que viene siendo la B. No la sé. Unidad jurídica, demográfico. Ay, ese ni es, maestro. Es que si es la población, la manera en que la población A ver, miren, vamos a recapitular rapidísimo. Habíamos dicho que tenía 3 sentidos. Demográfico, ¿por qué? por la población. Porque necesitábamos convivir, ¿no? Y ahí fue donde metí la parte de la sociología, más no dije que era un sociológico. Metí la parte de la sociología, ¿por qué? Porque les dije, la sociología establece que el ser humano es un ser gregario, ¿por qué? Porque necesita convivir para subsistir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cómo hubieran sido las preguntas si hubieran sido abiertas? En ese caso, menciona las 3 características que tiene la población. Es lo mismo, pero si ya se las aprendió, ya no está aquí confundiéndose. Es que ese güey sí dijo que sociológico, yo me acuerdo que sí dijo que sociológico, porque sí lo dije, tiene un sentido, o sea, la parte de la sociología entra porque estamos hablando de una población, porque estamos hablando de convivencia, porque hablamos de subsistencia, ¿sí? Pero como tal es demográfico, demológico y una unidad jurídica que va a reglamentar toda esta parte. Entonces, todas, absolutamente todas eran C, ¿sí? La 9, ahí sí tengo una duda, porque se refiere a organismos desconcentrados. Yo le puse la A, no patrimonio propio, creados por ley o decreto, y jerarquía con un órgano centralizado. Porque no son creados por una ley o decreto. Se crean, se modifican o se extinguen a través de qué. ¿De quiénes? Los desconcentrados. ¿Los desconcentrados?
Los que son creados mediante una ley o decreto son los descentralizados. Ahí está mal. Sí. Sí. Entonces, igual si quieren otro examen, porque ya nada más nos falta uno, porque son dos. Si quieren el otro así, pues como que, o sea, lo analizan bien. Y dicen, a lo mejor todas son A, o a lo mejor todas son B, o es ABC, ABC, ABC. Por ejemplo, otra pregunta que les pude haber hecho abierta, no sé, mencione 5 tipos de sanciones administrativas. Y ya ustedes ahí se descosían. Ya no tenían que estar pensando en que el arresto, la clausura, la retención. O sea, porque es todo muy confuso. Sí, porque cuando yo hice así, como ya dijo que no era tan pesado, pero era materias En este examen no podríamos realizar un ensayo de cualquier tema relacionado con la materia. Sí, No es mi estilo. No, porque si no los hubiera puesto en lugar de venir a darles clase, los hubiera puesto a exponer y con eso los califico. O sea, para mí no. O miren, ¿saben qué podemos hacer? El siguiente examen, que son las unidades 3 y 4, lo hacemos oral y lo hacemos en equipo. sí, mejor. De 2 o 3 personas. Pasan, les hago, no sé, 5 o 6 preguntas y ya con eso los evalúo. Ya ustedes eligen con quién. Ustedes se matan solos. Pero va a ser usted hace unas preguntas o nosotros podemos elegir el tema. No, yo hago las preguntas. ¿No? No, yo hago las preguntas y ya pasan 2 o 3 personas, les hago 5 o 6 preguntas y es una calificación para todos. O sea, pero obviamente todos tienen que participar. ¿Sí? A cada quien 2 preguntas. No, ya es segundo parcial. ¿Va? Entonces, pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos el siguiente. Ah, no, el siguiente sábado no hay clases, ¿verdad? No, ya nos vemos en 15 días. ¿Ya no va a haber?